Los sindicatos han convocado movilizaciones hoy frente a las subdelegaciones del gobierno en todo el país para exigir una subida salarial y desbloquear la negociación colectiva de los empleados públicos. Advierten además de que, de seguir con esta situación, convocarán una huelga nacional en el mes de diciembre. Y en Tenerife ya hay condena definitiva para el autor del incendio de Los Realejos ocurrido en 2023, 5 años de cárcel y varios miles de euros. Como presidenta del Cabildo de Tenerife también me gustaría celebrar la sentencia firme del Tribunal Supremo que condena 5 años de prisión y a una importante multa al autor del incendio forestal de Los Realejos. Los yacimientos guanches siguen viéndose amenazados por la proliferación de motos y bicicletas de montaña en espacios naturales y barrancos de la isla, acciones contra el patrimonio que degradan el medio natural. Así lo denuncia el colectivo Imastanem. Y no es ninguna sorpresa la situación de retenciones continuas que se siguen viviendo día a día en las carreteras de las islas. La asociación Alisios Norte alza la voz y pide soluciones inmediatas ante el colapso que se vive en el archipiélago. Hoy nos acompañará en plató Juan Violán, su portavoz. Estaremos también en Gran Canaria porque los vecinos de la calle Doctor Grau Bazas están hartos de vivir esta situación que ven: peleas y ruido todos los fines de semana debido a un local identificado como After. Lo que es inaudito es que se permita este tipo de negocios en zona de descanso. Bienvenidos y bienvenidas un día más a Canarias 8, el programa en el que les acercamos la actualidad. Arrancamos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Como ya les adelantábamos hace tan solo unos minutos, hoy se han convocado manifestaciones a nivel nacional por parte de los sindicatos frente a las subdelegaciones del Gobierno para exigir mejoras salariales y desbloquear la negociación colectiva de los empleados públicos. Para hablarnos de este tema, hoy nos acompaña Pedro Costeras. Él es secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias. Bienvenido, Pedro. Hola. Muy buenas. Bueno, yo es verdad que soy secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, pero hoy comparezco como coordinador del área pública de Comisiones Obreras Canarias, que la componen 3 federaciones: la de Servicios a la Ciudadanía, la de Enseñanza y la de Sanidad. Pedro, cuéntanos un poco para que la gente lo entienda en casa. Hoy se han manifestado, pues como ya decíamos, por una subida salarial y para desbloquear, ¿no?, la negociación colectiva de los empleados públicos. Cuéntanos cuál es la situación que están viviendo ahora mismo. Bueno, el Gobierno central, sin razón conocida, tiene bloqueada la negociación con la representación de las empleadas y los empleados públicos. En la mesa de negociación estamos 3 sindicatos, está CSIC, UGT y Comisiones Obreras, y estos 3 sindicatos representamos al 80% de los empleados y empleadas públicas de todo el Estado. Estamos hablando de 3,5 millones de personas que trabajan en las administraciones públicas directamente, a los que habría que sumar las personas que trabajan en las empresas públicas, y nos iríamos a una cifra que, bueno, aunque esto no es exactamente un convenio colectivo, sí que sería la negociación colectiva más grande de todo el país. El Gobierno la tiene bloqueada, y estas concentraciones de hoy han sido para hacerle saber al Gobierno la enorme preocupación que genera en las plantillas de las empleadas y los empleados públicos, y además es solo el inicio de unas movilizaciones que, si el Gobierno no se sienta inmediatamente, no desbloquea la negociación,
Los sindicatos no descartamos ninguna posibilidad, incluida una huelga general, si no se retoma inmediatamente la negociación. Claro, porque Pedro, ¿cuánto tiempo hace exactamente? Que alrededor de un año creo que están viviendo esta situación. Bueno, efectivamente, desde que el anterior acuerdo para el empleo público terminó en diciembre del 24 y llevamos todo el año 2025 intentando abrir una negociación con el gobierno para los salarios, los derechos y el empleo del sector público y no hay manera. No es una excusa el hecho de que el gobierno pueda tener problemas con los presupuestos. Desde que se inició el proceso democrático en el Estado en el año 1977 hasta hoy, se han prorrogado los presupuestos 9 veces. No es algo extraordinario, ha sucedido en muchas ocasiones y no ha supuesto la congelación de los salarios de las empleadas y los empleados públicos. No hay motivo económico para no incrementar los salarios de los empleados públicos. El gobierno central presume que el Estado español está, desde el punto de vista económico, viento en popa, y es verdad que todos los indicadores así lo hacen saber. El crecimiento de la riqueza del Producto Interior Bruto para el año 2025 estaba previsto en un 2,5%. Esa previsión se ha actualizado el 3% y ya está creciendo el Producto Interior Bruto en la banda del 3%. Los salarios de las trabajadoras y los trabajadores en general han subido una media del 3,5% en los sectores privados. No existe ninguna razón para que el gobierno mantenga bloqueada la negociación. Y además, un gobierno progresista, con este bloqueo, lo que está haciendo es dar un muy mal ejemplo a la patronal. Ahora mismo se inicia la negociación de un acuerdo de negociación colectiva entre patronales y sindicatos. El gobierno está, igual que los sindicatos, pidiendo que los salarios tienen que subir, pero muy mal ejemplo da el gobierno central, muy mal ejemplo a la patronal, bloqueando los salarios allí donde el gobierno es patrón, que es en la administración pública. Nos sentimos menospreciadas y menospreciados, no aceptamos ser rehenes del gobierno absolutamente para nada. Este bloqueo de la negociación es injusta, hace falta una subida salarial para el año 2025 y años posteriores que suponga un incremento salarial y reducir la pérdida del poder adquisitivo, y hacen falta acuerdos en materia de renovación de plantillas. Más del 50% de las empleadas y empleados públicos de todas las administraciones públicas superan los 50 años de edad. Esto quiere decir que en los próximos 10 años se va a jubilar el 50% de las plantillas. Y la renovación generacional no se produce en los centros de trabajo por unas tasas de reposición que, en vez de garantizar la reposición de las plantillas, lo que hace es eliminar la reducción de las plantillas, como lo vino haciendo desde el año 2012, y ahora se permite que el personal jubilado pueda ser contratado, pero se ha perdido un montón de empleo en todos estos años con unas tasas de reposición negativas que tienen que eliminarse por completo para que se puedan dotar de forma correcta las plazas. No estamos hablando solamente de condiciones de trabajo, de salario y de derechos de los empleadas y empleados públicos. Estamos hablando de la correcta dotación de los servicios públicos. Estamos hablando de la calidad de los servicios públicos. Y los servicios públicos son una herramienta fundamental a las capas más populares de la sociedad. Son una herramienta necesaria para nuestra sanidad, para nuestra educación, para las emergencias, para la seguridad, para todos los trámites que tienen que ver con el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos. En definitiva, el gobierno central no puede seguir así, ignorando a las trabajadoras y los trabajadores de los servicios públicos. No lo vamos a consentir.
Hoy han sido este inicio de las movilizaciones, pero si el gobierno no se sienta a negociar, iremos a una huelga general. Claro, Pedro, al final es lo que exigen, ¿no? Que después de tanto tiempo, después de más de un año, ni siquiera se han conseguido, ¿no? Acercar posturas. Bueno, es que no estamos en la fase de acercar posturas, es que estamos en la fase de iniciar la negociación. Es que el gobierno, en todo lo que llevamos del año 2025, se ha negado a abrir la negociación con las empleadas y los empleados públicos. Por lo tanto, ni siquiera estamos en una fase en la que poder valorar si las posturas están lejanas o cercanas. Estamos en la fase de desbloqueo de la negociación. Es algo inconcebible que un gobierno progresista bloquee así la negociación colectiva de 3,5 millones de personas. Pedro, también destacar ya por último lo que decías al principio, que no se descarta una huelga general. No. Bueno, pues parece que hemos perdido la conexión. Intentaremos retomar con Pedro a lo largo del programa. Y seguimos ahora con otros asuntos. Nos vamos hasta Gran Canaria porque los vecinos y vecinas de la calle Doctor Grau Basas, que se encuentra en plena zona turística de Las Canteras, denuncian constantes peleas, situaciones como estas que ven, gente tirada en las calles hasta altas horas del mediodía y el consumo de alcohol y drogas en la vía pública. Todo esto por un local que actúa como after y que dicen ni siquiera cuenta con las medidas de seguridad necesarias para un local de este tipo. Lo que es inaudito es que se permita este tipo de negocios en zona de descanso. Ese local no reúne las condiciones de insonorización en las cuales las leyes actuales, es decir, la licencia actual, dudo que sustente el estado de las instalaciones de ese local, ¿no? Ya estamos un poco cansados o aburridos de que el ayuntamiento no haya signo de un acercamiento, sino se muestra como un silencio administrativo y no hay signo de un diálogo para solucionar este tema, que es un tema muy, muy grave. Y en Fuerteventura se ha desarticulado una red internacional que se dedicaba al tráfico irregular de personas migrantes desde Marruecos hasta Canarias a través de la ruta atlántica. Los migrantes eran embarcados sin medios de seguridad y recibían tratos vejatorios y agresiones. La Policía Nacional ya ha detenido al principal responsable en España y ha decretado su ingreso en prisión. Y el colectivo de arqueología social Imastanen denuncia el abandono y la destrucción que sufre este yacimiento guanche que están viendo en el municipio de Arico, en el sur de Tenerife. Una degradación que se debe al aumento de motocross y bicicletas de montaña en espacios naturales y barrancos de la isla. Como un circuito, creemos que ilegal, pues en la misma zona para algunas actividades deportivas, tanto como es el motocross, los quads y también las bicicletas de alta montaña, pues afectando el yacimiento y bueno, con miedo de que se pueda seguir afectando, ¿no? Con una estación de cazoletas que están reconocidas como bien de interés cultural, pero bien no sabemos si están registradas en el catálogo municipal, que eso es una cosa que nos preocupa, ya que el catálogo municipal del municipio no se ha actualizado, llevan 3 años de retraso. Y es una gran preocupación y eso sería la primera medida para proteger, es que ese yacimiento estuviera debidamente catalogado. Ya se los contábamos en el anterior programa, los vecinos y vecinas del barrio de La Rambla, en San Juan de la Rambla, en Tenerife, denuncian el abandono institucional. Ya se han manifestado en varias ocasiones pidiendo medidas de seguridad, como por ejemplo pasos de peatones o badenes, pues esto para la seguridad vial. Hace tan solo unos días, después de estas manifestaciones, atropellaban a una joven en esta misma zona, pues precisamente por esto, por la falta de señalización. Hoy nos acompañan en plató Adela Abreu, portavoz de la plataforma Todos con la Rambla, y Mari Carmen García, integrante de esta misma plataforma. Bienvenidas. Gracias, gracias. Bueno, como ya hemos dicho, se han manifestado en una ocasión, han tenido que manifestarse una segunda vez. Sí, estamos hablando que la demanda ha sido desde el año 2021, pero las manifestaciones en concreto desde el 2022. Y
hemos estado siempre pendientes a ver si solucionaban ese problema que tenemos del acceso al barrio. Y claro, el tema es que no se ha hecho nada, con lo cual pues estamos ahora otra vez comenzando de nuevo con las manifestaciones y las concentraciones en ese punto negro de la ETF 5. Claro, Mari Carmen, porque lo que piden, ¿no?, es accesos seguros, sobre todo para conectar, entiendo, la zona del litoral con el casco urbano. Efectivamente. Nosotros es que ya para salir es una odisea, porque cada vez hay más coches. Entonces lo que queremos es, ellos nos han puesto unos proyectos y unas cosas que están bien, pero claro, a largo plazo. Llevamos, como dice mi compañera, del 2021 y no le han dado pie a esto. Entonces lo que queremos, algo provisional, que podamos salir con seguridad. Claro, porque esta última manifestación, ¿no?, se producía a raíz de este atropello que se produjo. ¿Se han producido más incidentes de este tipo en esa zona? Incidentes siempre los hay, sobre todo cuando se está esperando para entrar al barrio. No se ha producido más porque Dios está con nosotros, como se suele decir, porque allí cruzan muchos turistas y gente también local, ya que van a visitar el barrio. También hay una parada de guagua, con lo cual el hecho en sí ya es sumamente peligroso porque no hay por dónde cruzar. Hablamos también, me comentabas, Mari Carmen, medidas a corto plazo, ¿como cuáles, por ejemplo? Sí, podemos hacer una islita para salir y entrar, un semáforo, el pase peatón, pues algo que sea provisional hasta que se haga este proyecto, si en algún día se hará, que no lo sabemos, porque no nos podemos estar jugando la vida a diario. Para nosotros y para los realejos tenemos que ir a San Juan de la Rambla, que son casi 3 kilómetros. Y para entrar te la estás jugando porque te quedas al centro de la vía. Entonces, esta carretera cada vez hay más coches y yo creo que no es tan difícil hacer algo provisional de momento. Y Adela, ¿cuánto tiempo llevan viviendo esta situación? Imagino que muchos años. Bueno, aproximadamente 40 años. Bueno, ahora más, porque cuando empezamos en el 2022 llevábamos esos 40 años. Lo que no estamos dispuestos, como bien dice la compañera, es a que no nos hagan nada provisional. Vamos a insistir en ello, de que lo que queremos ahora mismo es una solución provisional, que pinten de amarillo como si estuviésemos en obras, que ya se ha hecho para hacer otras cosas, como el muro de Godínez, que se estuvo mucho tiempo en obras y estuvo pintado de amarillo bastante tiempo, pues nosotros queremos que nos hagan eso. Aparte de colocar semáforos, paso de peatones, reducción de velocidad, y siempre emplazamos a que vayan a Las Palmas de Gran Canaria, en la zona de bañaderos, que allí está, y son 2 vías de ida y dos vías de venida. Y está ahí desde hace mucho tiempo. Y el tráfico es bastante denso en esa zona. No entendemos por qué los técnicos del Cabildo no se reúnen junto con políticos, junto con los consejeros de las distintas áreas para buscar esa solución y que no ocurra lo que ha ocurrido con el proyecto que nos presentaron en su día, en el año 2024, que pensábamos que estaba avanzando y nos dijeron ahora que Medio Ambiente no lo paralizó. Y no nos dan seguridad que este nuevo proyecto que nos presentaron pues no ocurra lo mismo con otras áreas. Por lo tanto, demandamos esa solución provisional. Proyectos que sigan adelante, que hagan y los que quieran, pero la solución provisional la queremos ya. Y tras la paralización de este proyecto que me estaba comentando Adela, ¿no se han puesto más en contacto con las instituciones? ¿No han hablado más con...? Sí, nosotros estuvimos la semana pasada, nos trajeron otro nuevo proyecto, bueno, en total trajeron 9, pero que es más de lo mismo. Si al medio ambiente no le da salida, que según ellos, ahora este nuevo proyecto que trajeron, solamente la diferencia es de 10 metros o 12 metros y que quitan 2 casas. Pero lo que decimos es, si traen los proyectos y quedan ahí y no le dan avance, vamos a estar año tras año así, de esta manera, y nosotros jugándonos la vida, porque es imposible pasar a coger la guagua.
de todas formas hay muchos senderos y entonces no es solo el barrio, vienen las guaguas que dejan los turistas y tienen que cruzar para ir al sendero, a la inversa, o ir por las aguas y al contrario, o subir arriba que le decimos nosotros de las Pencas, que sube a San José. Entonces a diario es una locura, aquello es una locura allí, que hay que buscar una solución, pero ya. Vamos, que después de tanto tiempo ni respuestas ni soluciones. Ni respuestas ni soluciones. De hecho, la reunión que se mantuvo el jueves con el consejero de carreteras, que también vino el viceconsejero del Gobierno de Canarias, junto con el técnico redactor del proyecto el redactor del proyecto de la empresa al que se lo adjudicaron, o el que lo va a hacer, y el técnico del Cabildo de Carreteras. Vinieron el jueves, pero porque nosotros habíamos insistido a lo largo de mucho tiempo, ¿por qué no nos reunían? ¿Por qué no sabíamos nada del proyecto anterior, del 2024, en el que la cuantía ascendía a 5 millones de euros? Y que en los presupuestos del 2025 solo pusieron 75.000 euros, que ellos nos dijeron que toda la cuantía se iba a poner en los presupuestos, que no fue así. Entonces nosotros queríamos saber de esos 75.000 euros qué se había hecho. Y no nos convocaban en ningún momento. De ahí que decidimos hacer la concentración. Y justo 3 días antes de la concentración fue cuando ya se pusieron en contacto e invitaron a todos los vecinos a acudir al salón de plenos del ayuntamiento para... Nosotros pensábamos que nos iban a decir qué se había hecho con el proyecto anterior, y resulta que lo que hicieron fue presentarnos esas 9 propuestas, que dijeron que la 9 era la que ellos veían más factible, y, es decir, a hacer otro proyecto nuevo. O sea, el punto 9 era hacer un proyecto nuevo. No el punto 9, dijeron, digamos que trajeron varios bocetos de soluciones al proyecto, ¿no? Y fue el 9 donde se veía la mejor solución, porque era el menos que tocaba 2 puntos que están desde medio ambiente considerados como de interés científico, y también patrimonio, porque hay un molino allí en el que interviene patrimonio. Que eso significaba mover aproximadamente 120 metros cuadrados de terreno, de tierra, y Medio Ambiente dijo que no. De hecho, lo que hicieron fue entonces trasladar, para no mover eso, trasladar 12 metros hacia el mar el proyecto, el que nos presentaron, y que conllevaría el hacer 3 murallas grandes. Que no entiendo tampoco, o no entendemos, esos 3 murallones, si nos rompería más, digamos, el lugar y la visión del lugar. Pero bueno, eso es otro tema, y también nos chocó un poco, porque en su momento nosotros presentamos un estudio al Cabildo que nos realizaron unos ingenieros técnicos en obras públicas, amigos nuestros, y precisamente como ellos decían que no había visibilidad para hacer el paso de peatones, para hacer la isla, etcétera, etcétera, que por cierto esta vez no nombraron nada en el nuevo proyecto de la no visibilidad ni del cambio de rasante, y ya se me fue un poco la idea que iba a contar, pero yo sigo. Entonces, la retomo. Entonces, el estudio que nosotros presentamos consistía precisamente en coger parte del mar a través de colocar unos pilotes para dar amplitud a la TF5 y poder colocar esos
esos pasos de peatones, dar visibilidad, superar el cambio de rasante, etcétera, etcétera. Y nos dijeron que no, que eso era muy costoso, que era inviable, que eso de llegar hasta el barranco unas columnas o como quiera llamarse, o pilotes, que no. Y ahora nos dicen que hacen una muralla. ¿En qué quedamos? Es la pregunta. ¿En qué quedamos? Por lo tanto, viendo en que no hay una coordinación por parte de los que intervienen en solucionar ese problema de la TF5, pedimos eso, una solución provisional, búsquenla donde la busquen, que se muevan y que decimos que los técnicos no están para poner problemas, los técnicos están para poner soluciones a los ciudadanos y para también para evitar el peligro que continuamente tenemos allí, que es diario. Llevan 2 manifestaciones ya convocadas, no sé si se plantean, en caso de que no se pongan soluciones, realizar otra. No, sí, nosotros vamos a estarlas realizando y ya pondremos la fecha, una cada mes sobre todo, porque vemos que esto se va a alargar en el tiempo y a ver si nos ponen algo provisional, pues se pararán las manifestaciones, pero si no tenemos que seguir, porque no es justo que de Barranco Ruiz hacia allá también hay unas casas que los niños van al colegio y que las madres tengan que ir a San Juan y de San Juan a Los Realejos para dar la vuelta para entrar a sus casas. O sea, creo que es una cosa muy injusta, que tienen que poner una solución, pero ya. Bueno, pues Mari Carmen, Adela, muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta el plató del Canarias 8, pues para un poco visibilizar, ¿no?, los problemas de la Rambla. Muchísimas gracias. A ustedes por habernos llamado y por dar buen día. luz. Bueno, pues nosotros nos vamos a publicidad y volvemos en tan solo unos minutos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Y volvemos de la publicidad y nos vamos directamente hasta la isla de Tenerife, porque hace tan solo unos días el Tribunal Supremo hacía firme la condena de 5 años de cárcel y el pago de 44.500 euros al autor del incendio de Los Realejos ocurrido en julio de 2023, un incendio que, recordemos, afectó a 26.000 metros cuadrados de la isla. Desde el Cabildo Insular celebran esta resolución. Como presidenta del Cabildo de Tenerife, también me gustaría celebrar la sentencia firme del Tribunal Supremo que condena 5 años de prisión y a una importante multa al autor del incendio forestal de Los Realejos. Y permítanme que también ponga en valor que detrás de esa sentencia hay también un esfuerzo de identificación, de seguir las pesquisas, de hacer una investigación impecable para que finalmente los tribunales puedan resolver adecuadamente este tipo de responsabilidades que, como ven, conllevan consecuencias con penas de cárcel. Y el fin de semana pasado, la ciudadanía, trabajadores municipales, colectivos vecinales y empresariales se manifestaban en Las Palmas de Gran Canaria bajo el lema "Por la ciudad que merecemos", una propuesta multitudinaria para reclamar al consistorio mejoras en los servicios municipales. Hay que concienciar a los políticos de las necesidades de la población. Ellos viven en su ambiente, en sus ideas, en sus despachos, con los planos delante, y los planos no significan la vida de las personas. La vida de las personas es la sanidad, es la vivienda, es los problemas de los servicios. Y vamos con otros asuntos, porque el grupo político Drago Canarias trasladó enmiendas al Congreso sobre la candidatura del telescopio de 3 metros que podría instalarse en el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. Afirman que hay que mirar más allá del ámbito científico y tener en cuenta el impacto que tendrá tanto social como ambiental. Que se inste a que se analice los posibles riesgos y los impactos que puede tener esta implantación en la isla, para poder adelantarnos
y que no sea simplemente que estemos eso a nivel institucional, básicamente bajándonos los pantalones para que vengan a toda costa, poniendo por delante el prestigio que puede tener a nivel científico internacional, sin tener en cuenta cómo va a afectar eso a la isla. Tenemos esa afectación patrimonial, afectación ecológica, afectación social. Si esto va a ser una actividad extractiva, que traiga gente de fuera y extraiga beneficios hacia afuera, que es lo que básicamente está pasando. Sabemos que los telescopios dan trabajo bien remunerado aquí en la isla, pero es mínimo lo que repercute a nivel económico. Y nos vamos ahora hasta Gran Canaria porque varios colectivos de padres y madres de alumnos con diversidad denuncian que no se les ha tenido en cuenta para la elaboración del nuevo decreto de convivencia y bienestar escolar. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Carolina Buritica. Ella es presidenta de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva. Bienvenida, Carolina. Buenas noches, Cristina. Bueno, para que lo podamos entender un poquito mejor desde casa, ¿en qué consiste, este decreto? El decreto de convivencia es el que regula todo lo que sucede dentro de un centro, básicamente lo que afecta al alumnado, al profesorado y a todas las personas que conviven dentro de los centros escolares. El problema de este decreto es que, tal y como está establecido en ese momento, está presentando muchísimas dificultades para el alumnado con discapacidad. No sé si recuerdan el caso del año pasado de un alumno de Tenerife que tuvo que venir la policía a sacarlo del centro. A la familia se le informó desde la policía lo que había sucedido y era que el niño había entrado en crisis y el centro no encontró otra manera sino de llamar a la policía para conseguir salir de esta dificultad que se les había presentado con el niño. Entonces, eso simplemente habla de lo mal regulado que está el decreto. En base a todas esas circunstancias y a otras que se han presentado, también con alumnado con TDAH, con trastorno de conducta, que básicamente las medidas que se toman con este alumnado en muchas ocasiones es expulsar al alumnado del centro y sacarlo una semana del colegio y mandarlo para su casa. Entonces, nosotros ya habíamos expuesto a la consejería todas estas dificultades, todos estos problemas que se están presentando en las aulas con el alumnado con necesidades especiales y habíamos presentado la intención de querer participar en este decreto. En las primeras reuniones que hemos mantenido con la consejería desde las diferentes asociaciones, habíamos estado preguntando qué pasaba con este decreto, a lo cual ellos nos respondieron que estaban en ello y que estaban trabajando en ello. En la segunda reunión, el señor David Pablos nos expresó que ya había llegado una propuesta de un borrador que habían hecho los técnicos de la consejería, pero él no estaba conforme con eso y lo había mandado otra vez a revisión y que cuando ya hubiera información, pues él se reunía con nosotros. La sorpresa ha sido que nos encontramos la semana pasada a 4 días de cerrar el plazo, con que el Consejo Escolar nos advierte mediante las federaciones de AMPAs que ya se había cerrado el plazo para las aportaciones de las familias, o sea, de participación ciudadana, y que ya la única participación que había eran 4 días para que las asociaciones de AMPAs y las federaciones pues presentaran sus aportaciones a este decreto, a un decreto tan importante como el que acabo de decir, pero que es que regula todo lo que sucede en una clase con todos los colectivos y con todo el alumnado. Entonces, las familias y el alumnado tenemos muchísimo que decir sobre este decreto. Claro, porque Carolina, en primer lugar, ¿no? Reclaman, como tú bien estás contando, que no se les ha tenido en cuenta, ¿no?, a las familias. No, lo han sacado de modo urgente y, como digo, si ya habían habido varias reuniones y ya nos habíamos sentado en otras ocasiones con la consejería y ya le habíamos expresado este sentir de querer participar y aportar a este decreto, no entendemos cómo lo saca de modo urgente. Ahora dicen que no se han saltado la transparencia del proceso. ¿Por qué? Porque lo han sacado de manera pública 7 días
7 días en las que ningún colectivo de los que estamos hablando se enteró que esto estaba pasando. Y es que las familias no desayunamos con el BOC para enterarnos de lo que la consejería va sacando diariamente. Las familias ya tenemos bastante con las situaciones que tenemos en casa con nuestros respectivos hijos. Pero lo que es inaceptable para todos nosotros es que se hayan sentado y a puerta cerrada con los sindicatos de profesores. ¿Qué es lo que están queriendo decir con esto? Pues que para la consejería solo importa, como dicen ellos, los profesionales de bandera, y es a los únicos que ellos quieren escuchar. A las familias no quieren escucharlas, al alumnado no quieren escucharla. Es que no. Y hace inaceptable. Hace unos días, Educación amplió este periodo de revisión hasta finales de noviembre, pero las familias consideran que es tiempo insuficiente, ¿no? Pues para presentar las alegaciones correspondientes. Es que el problema de eso es que eso es un poco trampa. O sea, no está abierto, el plazo no se ha abierto para la participación ciudadana. O sea, no es que las asociaciones y diferentes colectivos podamos hacer aportaciones. Esto solamente está abierto para el Consejo Escolar y para que las AMPAs, mediante las federaciones, puedan añadir esas aportaciones. Pero todas las familias no están en el AMPA, todas las familias no están en las federaciones y los diferentes colectivos pues ya no tenemos acceso a esas aportaciones. Y aunque fuera así, 20 días es un plazo imposible para leer las 40 páginas que hay ahí, cuando hemos tenido todo este tiempo para poder aportar a ese decreto. Y más cuando sabemos que ese decreto ni siquiera se va a poner en marcha ahora, porque esto hasta el próximo curso no se va a poner en marcha. Entonces, ¿cuál es la urgencia de la consejería de sacar esto de esta manera, pasando por encima de todos los colectivos? Claro, y que al final, pues, esta situación pone un poco en riesgo, ¿no? Pues, al alumnado en este caso. No, pone muchísimo en riesgo al alumnado, pero no solamente al alumnado con discapacidad, a todo el alumnado. Y es que hemos estado viviendo unas situaciones absurdas, o sea, no podemos seguir permitiendo esto. A raíz de todas esas situaciones que se han venido presentando y que los protocolos están completamente desfasados, pues es que hemos visto la gravedad de ese decreto de convivencia. Es por eso que nos hemos puesto en alerta todas las asociaciones, todos los colectivos, al ver que esto va a pasar y que nosotros no vamos a tener nada que decir. Y como bien comentabas al principio, que creo que es importante pues hacer énfasis en eso, en que este tipo de decretos son imprescindibles, ¿no? Pues para prevenir casos de bullying, como el caso que estabas comentando al principio. A ver, el alumnado a nivel general, que es el que se está suicidando, tiene muchísimo que decir. O sea, si tú te vas a reunir para hablar de un determinado tema, te tienes que sentar a hablar con las personas que están directamente implicadas en lo que está sucediendo. Y esto es con el alumnado. El alumnado ha reclamado precisamente este derecho porque no se les ha tenido en cuenta. Bueno, pues Carolina Buritica, presidenta de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, muchísimas gracias por atendernos hoy aquí en Canarias 8. Gracias por invitarnos y gracias por darnos voz. Bueno, y nosotros cambiamos completamente de tema porque es muy habitual ir, por ejemplo, en estas fechas a refugios de mascotas y encontrarnos con la situación de que no nos dejan adoptar gatos negros, pero esto tiene un porqué. Se trata de una medida que busca evitar el sacrificio de estos ejemplares que son utilizados en muchas ocasiones para rituales. Cada año, desde el albergue comarcal Vallecolino, nos vemos obligados a vetar las adopciones de gatitos negros o blancos en las fechas próximas a las festividades de Halloween, debido a que, desgraciadamente, se siguen utilizando a estos pobres animalitos en prácticas atroces de rituales o santería en esta festividad. Y es por ello que desde el 19 de octubre y hasta el día 3 de noviembre, para salvaguardar la integridad de nuestros pequeñajos, decidimos que no se puedan adoptar estos gatos. Y en Tenerife, la Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer como presuntos autores de 8 delitos de robo con fuerza cometidos en diferentes estaciones de servicio del sur de la isla. El juez ya ha decretado libertad con cargos para ambos.
El plan de choque de Sánchez. Los agentes lograron identificar y localizar a los presuntos autores, quienes cometían los delitos utilizando diferentes vehículos, tanto de particulares como de alquiler, los cuales adquirían a través de un tercer implicado que los alquilaba a su nombre y se los cedía expresamente para llevar a cabo los robos. La mujer estacionaba el vehículo en la zona de lavado, aparentando normalidad, mientras el hombre forzaba el cajetín recaudador de la máquina, sustrayendo todo el dinero del interior. Y en la isla de Lanzarote, los vecinos y vecinas de la localidad de Mazdache se manifestaban hace unos días para reclamar la retirada de una antena de telefonía que se ha instalado hace unas semanas. Alegan que el proyecto, que se ha llevado a cabo sin consenso vecinal, atenta contra la calidad de vida de la zona y contra el entorno paisajístico. No creemos que sea el sitio indicado para poner esta torre, porque está en el paisaje protegido de la Jeria, está además al lado de muchas viviendas y aparte que está justo al lado de una cancha deportiva donde cada día juegan niños y jóvenes. Es un impacto paisajístico brutal, que cualquiera que venga a Lanzarote desde kilómetros se puede ver esa torre, aparte de los riesgos para la salud. Que no vamos a permitir este atentado paisajístico, no solo por el pueblo de Mazdache, sino en general por todo Lanzarote, que es que si permitimos este atentado contra la Jeria, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿No? Es que no vamos a parar. Y pasamos ahora con otros asuntos, porque los integrantes de la asociación Alisios Norte reclaman medidas inmediatas para el problema de movilidad que viven las islas, en concreto Tenerife. Para hablar de este tema hoy nos acompaña Juan Violán, portavoz de la Fundación Alisios Norte. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Juan, desde el Cabildo hablan de pequeñas mejoras en el tráfico, pero los conductores dicen no notarlas. ¿Cómo definiría la situación actual en la que se encuentra la movilidad en la isla? A ver, la movilidad en general, nosotros desde la Asociación Alisios Norte un poco abarcamos y aglutinamos los intereses de Tacoronte a la Isla Baja, ¿no? Evidentemente, la isla de Tenerife en general tiene un enorme problema de tráfico que bueno, pues se representa siempre en la TF5 como el eje de que llevamos 3 décadas con ese problema, pero hoy por hoy hay problema de tráfico en absolutamente todos los municipios. O sea, entrar y salir de Santa Cruz en hora punta es imposible, y luego todos los municipios del norte, desde Tacoronte hasta la Isla Baja, tienen un grave problema de tráfico por el volumen. Nosotros desde la asociación lo que pretendemos es que se actúen con medidas que llevamos años ya reclamando a Cabildo y a Gobierno, porque al final siempre parece que focalizamos el problema en el Cabildo, pero yo creo que es una cuestión de todos, ¿no? Incluso yo creo que también los municipios de Tenerife tienen que implicarse en ese tema y poder aportar soluciones. Más allá del tren, del tercer carril, que entendemos que bueno, pues está ya medio en camino el tercer carril desde Guamasa hasta los rodeos, pero eso es un parche, es un embudo. El tercer carril tendría que ser directamente desde San Juan de la Rambla de Jicó hasta los rodeos. Porque desde la asociación también hablan, ¿no?, de declarar pues una emergencia de movilidad. Sí. Ahí sí es una de las cosas que llevamos cerca de un año reclamando, no nos han hecho mucho caso, no tenemos respuesta oficial, tenemos comentarios de distintos políticos. La declaración de emergencia habilitaría que cualquier medida que pueda ser a lo mejor más lejana en el tiempo se puedan aminorar esos plazos y habilitarlo. Es decir, realmente se hizo con la emergencia hídrica y realmente tuvo un éxito tremendo, y creo que con la emergencia de movilidad y vinculando a todos los estamentos políticos y económicos se pueden hacer. O sea, el tema de los hospitales, por ejemplo, ¿por qué todo el mundo tiene que hacerse las analíticas a las 8 de la mañana en el hospital universitario? El mayor fomento del Hospital del Norte y del Sur en su defecto, la incorporación de los empleados funcionarios públicos a sus puestos de trabajo que no atiendan al público, puedan hacer una modalidad semipresencial. Al final, todo redunda también que cuando no hay clase en la universidad no hay tanto atasco. Pero creemos que hay que ir un paso más allá. O sea, la entrada escalonada se está haciendo parcialmente, de lo que se pretendía en un inicio solo se ha hecho un pequeño porcentaje. Rosa Ávila comentó que se había aminorado en torno a un 10%, un 15% en el tramo de primera hora de la mañana y un 18% a las 9. Pero claro, un 18% puede parecer un montón, pero a lo mejor son apenas 10 minutos sobre la hora y media que normalmente uno tiene que estar en un atasco. Es impresentable lo que está sucediendo.
Si te parece, vamos a detenernos un poco más, vamos a hablar de medidas a corto y largo plazo. Si te parece, vamos a empezar hablando quizás por las de largo plazo. ¿Qué propone la asociación? A ver, entendemos que debe haber y fomentar el transporte público, creo que eso se está haciendo, se incorporan creo que entre este año y el próximo 71 nuevas guaguas y bueno, pues eso es algo que realmente se debería hacer, pero las guaguas al final ocupan una volumetría mucho mayor que los vehículos y no hay carretera, es decir, al final nos gustaría que no se tuviera que hacer un tercer carril, obviamente, porque creo que a nadie le gusta esa situación de tener más asfalto, pero tiene que haber un carril destinado únicamente a transporte público o vehículos de alta ocupación, como existe ya en otras ciudades de España, y luego, bueno, el tren. Pero el tren sería fantástico, pero es que estamos hablando de que a lo mejor eso tarda 20 años. El problema de la TF5 lo llevamos padeciendo 30, y es cierto que eso se está agravando en tanto en cuanto los municipios ya no son capaces de absorber la cantidad de tráfico que existe. Vamos ahora a comentar un poco pues, esas medidas a corto plazo que quizás puedan desahogar ahora un poco más este problema de colapso. Las medidas a corto, pues mira, son medidas que consideramos desde nuestro decálogo de iniciativas que son relativamente sencillas de ejecutar, como lo que comentaba antes del funcionariado público. Lo vivimos en la etapa COVID, vimos cómo es posible hacer una modalidad semipresencial. Hay mucho funcionariado público en España y en Tenerife en particular, que no trata al público y que puede tener perfectamente un puesto de trabajo integrado en su casa, que además agiliza los tiempos y que evita riesgos, porque no cabe duda que los accidentes in itinere suceden. Esa es una de las medidas que a corto se pueden acometer siempre que haya recursos para ello y que se gestione y se vigile bien el tema del trabajo. Otra de las medidas, el tema de los hospitales. ¿Por qué se tienen que hacer todas las pruebas a las 8 de la mañana, 9 de la mañana? Tú vas a cualquier hospital de una gran ciudad, y no es que me esté comparando con Nueva York ni con Los Ángeles, pero es así. O sea, un hospital tiene que estar abierto y debe estar abierto 24 horas, y una analítica, si te toca hacerla a la 1 y estás en ayuno toda la mañana, pues oye, pues a lo mejor de esa manera también se agilizan mucho las listas de espera y las historias, porque nos jactamos en decir de inversión en sanidad, en educación, pero no dotamos de los recursos suficientes para que realmente eso se lleve a cabo con eficacia, ¿no? y en tiempos cortos. Medidas, pues lo que comentábamos, el ir buscando ya en aquellos tramos de autopista donde se pueda el incorporar una parte de carril bus-vao, como lo tiene la entrada a Santa Cruz de manera independiente, pues en la autopista, en el tramo a lo mejor desde Los Rodeos hasta Santa Cruz, lo mismo, donde hayan 3 carriles que se pueda habilitar un carril. Luego, medidas a corto. Otra medida es la pedagogía, es decir, el volver a formar a los conductores sobre las normas de circulación. Porque yo invito a cualquier espectador que se sitúe en el puente de la Matanza o de la Victoria y un día tampoco hace falta muy temprano, 7:30, 8, que bueno, ahora con el cambio horario todavía es de noche, pero bueno, ya se va haciendo de día. Y que se dé cuenta, uno, y eso lo sabe todo el mundo, al final el carril lento es el de la izquierda, no el de la derecha, la gente se posiciona y en una carretera donde hay mucho flujo de tráfico deja unas distancias de 200 metros entre un coche y otro, y eso lo que crea es el efecto mariposa de que las retenciones se estén haciendo cada vez mayor. Creo que hay que volver a reeducar, creo que se pueden colocar mensajes tanto en medios de comunicación como en vallas para que la gente refresque cuáles son los conceptos de conducción, y eso es algo que se puede hacer a corto. Yo repito, el problema de la TF5, hay muchas soluciones, pero también entendemos que todo el tema de la universidad genera un flujo enorme. Cuando no hay clase, no hay cola. Y si la hay por un accidente. Otra de las medidas, las grúas satélites, los coches de emergencia que ante un accidente se colapsa una autopista. Y eso no debería de suceder. Hoy mismo lo hemos sufrido. Entonces, tiene que haber grúas satélite que estén atendiendo rápidamente para retirar los coches y que fluya el tráfico. Y que la gente aminore su capacidad de querer saber qué es lo que ha pasado. O sea, hay que seguir y continuar y no estar grabando con el móvil, sino hacer que el tráfico fluya. Yo creo que esto es una labor de todos, no es solo focalizar el problema en el Cabildo. Creo que además los ayuntamientos también. Recientemente hemos visto como ya en Santa Úrsula se está haciendo una especie de parking satélite muy pegado a la autopista, es un buen punto, porque antes la gente aparcaba en la recta de la Quinta para coger la guagua, pues ahora va a tener un parking que además, bueno, pues va a fomentar también las compras en el centro del pueblo y demás, pero bueno, es un parking más. Yo creo que todos los municipios se deben de sentar
sentar al Cabildo, sentar al Gobierno y los propios municipios y empezar a tomar medidas sobre esto. Creo que es muy interesante lo que dices de las campañas, ¿no? Porque muchas veces es verdad que la mala conducción pues lleva muchas veces a aumentar, ¿no?, ese atasco, claro, ese colapso. Exacto. O sea, nos olvidamos. Yo llevo casi 30 años en la carretera y nos olvidamos. Y yo reconozco que cometo seguramente muchos errores que no debería cometer. Nos apalancamos a la izquierda porque vamos rápido, ¿no? Mientras a mí no esté el de atrás para adelantarme, no me paso a la derecha, ¿no? Y son cuestiones muy simples. Yo creo que la Guardia Civil en ese sentido hace una labor que está ahí, pero que nosotros debemos recuperar esas normas de tráfico para que el tráfico, valga la redundancia, por la mañana se aminore, ¿no? Bueno, pues Juan Violán, muchísimas gracias por atendernos y por hacer voz al problema que está viviendo en general el colapso en las islas, pero en concreto Tenerife. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y en Tenerife hace tan solo unos días se inauguraba el templo masónico, después de llevar varios años de trabajos para su reconstrucción. Tiene más datos nuestro compañero Víctor Jorge. Han pasado 120 años desde que este edificio abrió sus puertas por primera vez, el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife. Ahora mismo nos encontramos en el subsuelo, en las catacumbas, pero este edificio ha sido rehabilitado 100% por el Ayuntamiento de la ciudad. Vengan con nosotros en esta visita guiada particular de su reapertura. Hoy se culmina un trabajo de mucho tiempo en el que el Gobierno de España, tras una petición de una enmienda en los presupuestos, aportó 3 millones de euros las obras para acondicionar este lugar como templo masónico, que significa también recuperar lo mejor de la historia de lo que fueron estas paredes donde se daban clases de enseñanza laica, el Instituto Libre de Enseñanza, donde había lugares también de reflexión, de formación. El Ayuntamiento adquirió el Templo Masónico en el año 2001. Nos costó 70 millones de pesetas en aquella época. Se lo compramos al Ministerio de Defensa. Serían unos 600.000 euros aproximadamente al cambio. Yo creo que ha sido una buena compra porque hoy, después de un gasto de 3.200.000 euros aproximadamente, pues en su rehabilitación podemos darle a la ciudad otro punto cultural, otro centro único y exclusivo en todo el Estado español. Buscando además una restauración que sea fiel a la misma concepción de este edificio para poder disfrutar y tener un centro, pues en este caso de visitantes, en el que nos podemos adentrar en el mundo de la masonería en Canarias y en España. Un espacio único, lo ponía él mismo hace un momento en valor, ¿no? Un espacio único probablemente en toda España y en el mundo, por la simbología, por todo ese aspecto que rodea este templo masónico que hoy reabre sus puertas y que va a poder ser visitado. Puertas abiertas para aquel que quiera venir, pero también puertas abiertas para aquel que quiera ser guiado. Vamos a tener 6 visitas guiadas al día, 3 por la mañana, 3 por la tarde, pero si alguien quiere hacerlo de una manera libre,
pues en cada una de las salas pueden ver, pues un poco se puede hacer una breve historia de cada una de los misterios de la sala del templo, ¿no? En Canarias 8 contamos la actualidad que vives cada día. Lo que pasa en tu barrio, en tu calle, en tu vida. ¿Tienes alguna denuncia? ¿Algún problema? ¿Algo que quieres que se sepa? Envíanos tu audio, mensaje, foto o vídeo al WhatsApp 653 30 33 31. O escanea nuestro código QR. Tu voz también forma parte del programa. Canarias 8. Lo que pasa, lo que importa. Y nos vamos ahora hasta Lanzarote porque vamos a hablar de la asociación Dejando Huella. Se trata de un proyecto con el que a través de Rofe y Cartucho, sus dos protagonistas, se trabaja con niños y personas mayores para pues mejorar su día a día. Hoy nos acompaña, nos va a hablar de este tema Elisa Sanz. Ella es la responsable pues de Dejando Huella Lanzarote. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, mejor. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste la entidad para poder conocerla un poco mejor? Mira, Dejando Huella es una entidad en la que desarrollamos proyectos sociales a través de las intervenciones asistidas con perros. En Lanzarote llevamos solo 2 años, pero en la península son 15 lo que llevan mis compañeros y bueno, son ellos los que me han enseñado tanto y de los que sigo aprendiendo cada día. Nosotros, dentro de las intervenciones asistidas con perro, digamos que hay 4 patas. La terapia asistida con perros, la educación asistida con perros. Luego tratamos también el miedo para las personas que tienen perros, sobre todo a los más peques, y luego la actividad asistida con perros. No sé si quieres que te cuente un poquito en qué consiste cada una de estas como patas, porque hay 2 de ellas que estamos llevando a cabo 2 proyectos que son muy, muy interesantes. Sí, claro, cuéntalas y así pues lo podemos entender un poquito más. Perfecto, mira, pues la primera que comentaba, la primera pata sería la educación asistida con perros. Estamos llevando a cabo 2 proyectos en la isla de Lanzarote, en concreto este año en el municipio de Arrecife. Impartimos talleres de bienestar animal en todas las aulas, bueno, este año solamente en los cursos de 5º y 6º, en los que yo asisto con Rofe al aula y les explicamos cómo a través de los sentidos, o sea, les hacemos entender a los peques cómo los perros ven el mundo a través de sus sentidos. Y de esa manera, cómo podemos ayudarles a que entiendan cómo debemos comportarnos con ellos, cuáles son las señales de calma que emiten los perros cuando no están cómodos. Si las entendemos, será mucho más fácil evitar conflictos, tanto con perros que tengamos en casa como con perros de la calle. Y luego el otro proyecto son las aulas en clave. El año pasado tuvo una acogida maravillosa y trabajamos lo mismo en todas las aulas en clave y de necesidades especiales del municipio de Arrecife. Y bueno, los niños con los que trabajamos tienen afectadas, la mayoría de ellos, el área cognitiva, el lenguaje, y son áreas que son muy importantes para estar en este mundo. Y bueno, los perros nos ayudan a que ellos sean partícipes de este mundo. Estos niños no saben esperar el turno, en cuanto pueden se lo saltan y gracias a los perros les enseñamos cómo hacerlo, cómo compartir, cómo jugar. Y luego la otra patita, la segunda de la que os hablaba, que es también así, estamos llevando a cabo un proyecto muy importante. Trabajamos en prácticamente ya todas las residencias de mayores y centros de días de la isla, pero en concreto hay un colectivo que es el de los jóvenes con problemas de salud mental y adicciones que les enseñamos. Yo les enseño cómo trabajo con Rofe, con los mayores, y después son ellos
los que nos acompañan a mí, que soy la guía canino en intervenciones asistidas, nosotros lo supervisamos todo, y por supuesto con la psicóloga del centro, y son ellos los que realizan las sesiones con los mayores. Y se crea un ambiente intergeneracional precioso, porque a estos jóvenes les hacemos partícipes de llevar la felicidad junto con Rofe a las residencias. Y la verdad que estamos creando cosas muy bonitas con todo esto. Y Elisa, cuéntanos un poco cómo surge esta entidad y cuándo surge. Pues mira, como comentaba, llevábamos solo 2 añitos y surge... Me gusta, me hace gracia una frase que seguro que todos la habéis escuchado de es solo un perro, ¿no? Cuando nos referimos a un perro, pero si es solo un perro, pues a mí solo un perro me ha cambiado la vida por completo. Todo surgió por un vínculo humano-animal. Rofe llegó a mi vida cuando él tenía solo 2 mesecitos, hace 4 años ya, y nos ocurrió una cosa especial en un cumpleaños con un niño con discapacidad y empecé a investigar qué era eso de las intervenciones asistidas con perros. Di con Dejando Huella, la entidad con la que me he formado, y a raíz de ahí empecé a formarme mientras mantenía mi trabajo anterior. Y bueno, para mí esto ha sido pues un cambio de vida precioso. La verdad, el poder tener un compañero de trabajo tan maravilloso como puede ser un perro, con todas las cosas increíbles que tienen. Y bueno, ahora el equipo crece con el pequeñajo, con Cartucho. Si quieres vamos a hablar pues un poquito de ellos precisamente, de Rofe y Cartucho. ¿Cuánto tiempo llevan pues entrenando para hacer esto que hacen? ¿Cómo es ese proceso de entreno para poder entenderlo un poco mejor? Vale, pues mira, un perro de intervención le tiene que gustar y tiene que saber estar en diferentes escenarios. ¿Vale? No hay razas que están más predispuestas, nosotros solemos hablar más de individuos, pero hay razas que están más predispuestas, como pueden ser los retriever, ¿no? Los golden retriever, pero sobre todo nosotros les formamos para que ellos sean capaces luego de vincular de la manera que ellos elijan. Es decir, hay perros que les gusta el contacto y perros que no. Yo, en mi caso particular, a Rofe le gusta vincular a través del juego, le encanta que le pidan cosas que hacer, le encanta eso, jugar. Cartucho le encanta el contacto, le encanta llegar a un lugar y que por favor le tiene que tocar todo el mundo. Entonces, bueno, ellos eligen de esa forma cómo vincular y yo en base a eso creo unas sesiones u otras orientando estas actividades para que ellos disfruten. En Dejando Huella, una de las cosas más importantes que me enseñaron es que firmamos un contrato. Con los perros firmamos un contrato de felicidad canina. Esto significa que por cada hora de trabajo del perro tiene 1 hora y media de felicidad canina. Aquí los guías estamos un poco jorobados porque yo en mi caso a Rofe le encanta el agua, le encanta nadar, a Cartucho le encanta, es un perro de caza, olfatear el sitio que sea. Entonces, bueno, digamos que mi día está bastante supeditado a ellos. Cuéntanos si quieres, que hemos estado viendo en pantalla, alguna sesión, alguna actividad que se lleva a cabo, pues por ejemplo, con personas mayores, para poder entenderlo. Vale, pues mira, con los mayores, ahora por ejemplo que es Halloween, estamos haciendo una actividad, que va a ser Halloween, estamos haciendo una actividad muy divertida con los perros mexicanos. ¿Vale? Un poco por la historia de los perros mexicanos, pues cualquier acontecimiento nos sirve para generar una historia. Ellos les hacemos trabajos cognitivos, les hacemos trabajos físicos, ¿no? Hay muchos de ellos que no se quieren, les da mucha pereza levantarse, pues si está Rofe se levantan. Les da mucha pereza hacer cálculos numéricos, si está Rofe hacen cálculos numéricos. Entonces, aunque suene muy fea la palabra herramienta, al final los guías caninos empleamos a los perros, ¿no?, como una herramienta para conseguir un objetivo de una forma un poquito más fácil. A mí me hace muchísima gracia cuando llegamos a las residencias y a los centros de día, porque en la mayoría de ellas le llaman el niño. Entonces ya se oye de lejos, ya viene el niño, se avisan entre ellos. Y bueno, el poder llevar... Por supuesto hay objetivos a trabajar, el área física, el área relacional, cognitiva, emocional. Pero para mí, conseguir que esa hora que están con nosotros sean totalmente felices, creo que no hay nada más importante. Y Elisa, ¿por ahora solo operan en la isla de Lanzarote? Y en Fuerteventura. No sé si es
no sé si tienen como objetivo quizás pues expandir un poquito la entidad o cuáles son los objetivos un poco quizás a corto, medio, largo plazo. Pues mira, de momento nos vamos a quedar seguro con Lanzarote y con Fuerteventura, porque al final el trabajo que hacemos con los perros, yo a mis perros no les puedo exponer a más de 1 o 2 sesiones al día, no puedo. Yo además soy educadora canina, entonces yo la parte de educadora canina sí que la puedo hacer sin mis perros y no hay ningún problema. Pero las intervenciones asistidas yo a día de hoy prefiero hacer poquitas y de calidad. Entonces me quiero quedar en mi isla, que es Lanzarote, y cruzar de forma trimestral, que es lo que hacemos, que nos están saliendo proyectos súper bonitos, a Fuerteventura. Yo con eso de momento ese es mi objetivo. Bueno, pues Elisa Sanz, responsable de la entidad Dejando Huella en Lanzarote, muchísimas gracias por venir aquí a Plató pues, para contarnos esta iniciativa tan bonita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Joven Tagoror, así se llama el reciente proyecto que se ha inaugurado en la isla de La Gomera. Se trata de fomentar la participación activa de los jóvenes de la isla. Y apunten porque este 1 de noviembre celebran su próximo evento. ¿Sabes cuál es la diferencia entre soñar y sentir? Ser una jornada donde los jóvenes de la isla vamos a poder compartir en diferentes actividades. Van a haber caminatas, talleres de artesanía, juegos de mesa hechos por gente de aquí, una mesa redonda donde también se reunirán diferentes profesionales de los diferentes ámbitos de la Reserva de la Biosfera. Poner en valor lo que tenemos, nuestra isla, nuestra cultura, nuestro patrimonio y sobre todo concienciar también a los jóvenes del cuidado de la misma. Nos vamos hasta El Hierro, porque se ha convertido en la primera de las islas en sacar adelante su plan de acción climática, una herramienta diseñada para afrontar los retos del cambio climático, que cuenta con acciones que engloban la protección del medio natural y marino, el impulso al producto local y la mejora de gestión del agua y los residuos. Nosotros vamos a hablar ahora de la Clínica de Medicina y Cirugía Estética Bonhome. Para ello nos acompaña hoy su directora, Andrea Feliu. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme una vez más. Bueno, Andrea, llevas un año siendo directora de la clínica. ¿Cómo ha sido este año para ti? Pues, Cris, de mucho emprendimiento, mucho aprendizaje también. Mi madre, la doctora Elizabeth Bonhome, me dejó un gran legado a seguir, pero bueno, todo el equipo contando conmigo, la verdad es que este año ha sido pues de mucho aprendizaje, atendiendo pacientes de la mejor manera y siguiendo un poco la dinámica de la clínica. Es importante también hablar de que la clínica Bonhome pues está siempre, ¿no?, en constante formación. Correcto. Pues un poco para poder dar el mejor trato pues a sus clientes. Correcto. La semana pasada estuvimos en ACAME, que es la Asociación Canaria de Medicina Estética, parte del equipo, pues aprendiendo nuevas técnicas, nuevos tratamientos, nuevos equipos. Al final en el mundo de la medicina estética hay que estar siempre en la última, en la vanguardia, aprendiendo cosas nuevas para no quedarse atrás y ofrecer lo mejor a los pacientes. Si te parece, vamos a hablar ahora un poquito sobre la campaña de Navidad, ¿no?, para todos aquellos que quieran regalar Bonhome. Cuéntanos un poco más. Pues la campaña de Navidad al final no es algo para hacerse uno mismo solo, sino también para regalar y siempre enfocando en regalar experiencias, ¿no? Al final es una época que siempre estamos pensando qué podemos regalar a nuestros seres queridos y se nos acaban a lo mejor un poquito las ideas. Por tanto, regalar experiencias y servicios en Clínica Bonhome es uno de los protocolos ahora a seguir en esta campaña de Navidad. Claro, al final, ¿no?, animar a la gente a que, a que esté con Bonhome. Correcto, así mismo como siempre, sí. Bueno, pues ¿qué propuestas tiene o trae Bonhome para este nuevo año que entra? Pues este año pues seguir en constante aprendizaje, llevar una dinámica un poco como lo hemos seguido haciendo, innovar también. Por eso hemos haciendo recalco de la formación, por ejemplo, aprendiendo pues nuevas experiencias, nuevas técnicas y seguir ofreciendo lo mejor a los pacientes, que es el objetivo principal, básicamente. No sé si quieres añadir algo de la Fundación. Bueno, de la Fundación sí me encantaría mencionar que estamos ya ultimando detalles y esperamos que para finales de este año, principio del que viene, poder dar más detalles aquí en Mírame Televisión, de las actividades que vayamos a hacer, recaudación, todo por la causa de, contra el cáncer de páncreas, que fue la enfermedad por la que falleció mi madre. Claro, y al final también creo que es importante recordar que es la primera fundación en Canarias dedicada exclusivamente al cáncer de páncreas. Correcto. Siempre sabemos que hay muchísimas asociaciones nacionales o de cáncer de páncreas, pero en península, pero aquí en Canarias seríamos la primera fundación contra esta enfermedad, que además lo que vamos a enfocar es sobre todo a pacientes pues que estén viviendo, por desgracia, esta enfermedad, para ayudarles. Yo al final viví mucho esta enfermedad con mi madre. Hemos visto pues ciertas carencias a lo mejor que en las islas no se da,
El hecho de que haya pacientes que se tengan que ir a Península a hacerse pruebas, por ejemplo, va a ser el primer objetivo de la Fundación, ofrecer ayudas a esos pacientes que se tengan que hacer pruebas específicas, que no se tengan que trasladar a Península, sino que lo puedan hacer aquí en casa. Por supuesto, apoyar la investigación y a familiares también que estén viviendo pues esta situación. Andrea, te quería también preguntar por objetivos un poco a corto, largo plazo para este nuevo año que entra. Pues como te comentaba, Cris, seguir innovando, formando al equipo, ofreciendo lo mejor a los pacientes. Al final pues es un sector que va innovando cada vez más. También hay mucho intrusismo, nos estamos viendo más que en la medicina estética pues están entrando más personas que no deberían entrar en este sector, por así decirlo. Por eso estamos luchando también contra el intrusismo. Entonces, un poco pues seguir la dinámica de la clínica, ofrecer lo mejor y haciéndolo pues como mi madre hubiese querido. Bueno, pues Andrea Feliu Bonhome, muchísimas gracias por estar aquí hoy en el plato del C8. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros nos vamos ahora con nuestra agenda cultural. Arrancamos en La Palma, porque este viernes la Casa del Conde, en los Llanos de Aridane, acogerá Ritualia, una fiesta dedicada al Día de los Fallecidos en México. Contará además con música en vivo de la mano de la Bonita Brass Band. Seguimos en la isla de La Gomera porque ya se lo contábamos antes, el 1 de noviembre tendrá lugar un encuentro para jóvenes de entre 18 y 35 años en el Aula de la Naturaleza del Cedro. Aún hay plazas disponibles. Y ahora un evento gastronómico para los que viven en la isla del Hierro. Se trata de la Feria de la Tapa, que se celebrará en la Plaza Matías Padrón, en El Pinar. Un evento en el que podrán disfrutar de tapas artesanales hechas con productos de kilómetro cero. Nos vamos hasta la isla de Tenerife porque llega Palante y Punto, un show de música y humor de la mano de Yeray Rodríguez y Darío López, que tendrá lugar el 2 de noviembre en el Teatro Leal de La Laguna. En Gran Canaria, el viernes 31, tendrá lugar una recreación teatralizada de baile de finados de la mano de Los Gofiones. Todo esto en la Alameda de Colón. En la isla de Fuerteventura, el 7 y 8 de noviembre, tienen una cita con el Festival Arena Negra. 2 días cargados de música de la mano de artistas como Antonio Orozco y Lucho RK. Finalizamos esta agenda cultural con la 7ª edición del Festival de Danza Traslación, que tendrá lugar en las islas de Lanzarote y La Graciosa. Un festival que llevará la danza contemporánea a todos los rincones de las dos islas. Gracias por acompañarnos en un programa más de Canarias 8. Nos vemos el próximo jueves. Ven y mírame. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8.